1. Cuando llega el momento de la muerte, los vehículos se separan. El cuerpo vital que pertenece al mundo físico, se retira por la cabeza, dejando al cuerpo denso inanimado. 2. Los vehículos superiores, vital, de deseos y mental, pueden verse abandonando al cuerpo denso con un movimiento de espiral, llevando consigo el alma de un átomo denso, no el átomo en sí mismo, sino las fuerzas que obraban a través de él. 3. Las experiencias pasadas en el cuerpo denso se ha impreso sobre ese átomo especial. Este átomo es permanente a través de todas las vidas. Ha formado parte de todos los cuerpos densos empleados por un ego particular. Este átomo se llama átomo simiente. 4. Cuando el hombre está libre del cuerpo denso, su vida pasa toda ante su vista como un panorama, presentándose los sucesos en orden inverso. 5. A la muerte, dicho átomo es retirado únicamente para despertar de nuevo en la aurora de otra vida física, sirviendo así como núcleo en torno del cual se construirá el nuevo cuerpo denso para ser empleado por el mismo ego. (6) Cuando los vehículos superiores han dejado el cuerpo denso, permanecen todavía conectados con él por medio de una especie de cordón plateado. El cordón no se rompe hasta que el panorama de la pasada vida, contenido en el cuerpo vital, ha sido contemplado. 7. El hombre permanece como espectador ante ese panorama de su vida pasada. Este panorama dura desde unas cuantas horas, hasta varios días, dependiendo del tiempo que una persona pueda mantenerse despierta. 8. Debe tenerse cuidado, sin embargo, de no quemar o embalsamar el cuerpo hasta que hayan pasado 3 días. La cremación debe ser abolida especialmente en los 3 primeros días después de la muerte. 9. El cordón plateado se rompe en el punto donde los 6 se unen, permaneciendo la mitad con el cuerpo denso y la otra mitad con los vehículos superiores. En cuanto se rompe ese cordón, el cuerpo denso está completamente muerto. 10. Es un crimen contra el alma del que se va el entregarse a manifestaciones y lamentaciones de dolor. El valor de su vida pasada depende de la atención que pueda prestar en ese acto. Es también un crimen contra el agonizante el administrarle estimulantes que tienen el efecto de forzar a los vehículos superiores a entrar nuevamente en el cuerpo denso. El suicida que trató de huir de la vida únicamente encuentra que está más vivo que nunca y en el más lastimoso estado. Puede observar a aquellos a quienes ha perjudicado, quizás por su acto, y lo que es peor de todo, es que tiene un inexplicable sentido de vacuidad, de estar ahuecado o vacío. La parte del aura ovoide en la que generalmente está el cuerpo denso está vacía, y aunque el cuerpo de deseos ha tomado la forma del cuerpo denso perdido, se siente como si fuera una cáscara vacía, porque el arquetipo creador del cuerpo en la región del pensamiento concreto persiste como molde vacío, por decirlo así, durante tanto tiempo como debió vivir el cuerpo denso. Cuando una persona muere de muerte natural, aunque sea en los albores de su vida, la actividad del arquetipo cesa y el cuerpo de deseos se ajusta por sí mismo como para ocupar la forma por completo. Pero en el caso del suicida, el espantoso sentimiento de vacío permanece hasta que llega el tiempo en el que, por su curso natural de los acontecimientos, debió ocurrir su muerte. Comenzamos. Mientras el hombre mantenga deseos relacionados con la vida terrestre, debe permanecer en su cuerpo de deseos, y como el progreso del individuo requiere que éste pase por las regiones superiores, la existencia en el mundo del deseo debe ser forzosamente purgadora.
tendiendo a purificarlo de las cadenas de sus deseos. El cómo se efectúa será bien comprendido tomando algunos ejemplos definidos. El avaro que ama su oro en la vida terrestre lo sigue amando igual después de la muerte. Pero en primer lugar, no puede adquirir más porque no tiene cuerpo denso a su disposición para adquirirlo. Y lo que es peor de todo, ya no puede guardar lo que acumuló durante su vida. Probablemente irá y rondará su caja de caudales y observará sus queridos tesoros y sus sacos de dinero. Pero sus herederos aparecerán, quizás, y con expansiones de alegría hablarán del loco avaro, a quien no ven, pero que son vistos y oídos por este último. Abrirán su caja y aun cuando aquel se arroje sobre aquella para protegerla, ellos echarán mano al dinero, sin imaginarse siquiera que el avaro anda por allí, y lo gastarán a pesar de los sufrimientos y la imponente rabia del que lo atesoró. Sufrirá intensamente. Sus sufrimientos serán tanto más terribles porque no son completamente mentales, pues el cuerpo denso obstaculiza el sufrimiento hasta cierto punto. En el mundo del deseo este sufrimiento tiene amplia expansión y el mísero sufrirá hasta que aprenda que el oro puede ser una calamidad o un azote. En esta forma se va contentando gradualmente con su suerte y se liberta, por último, de su cuerpo de deseos y puede seguir adelante. Tomemos el caso de un bebedor. Tiene tanto gusto por los licores después de su muerte como antes de ella. No es el cuerpo denso el que le pide la bebida. Se ha enfermado por el alcohol y no puede pasar sin él. Vanamente protestará de maneras diversas, pero el cuerpo de deseos del bebedor exigirá la bebida y obligará al cuerpo denso a tomarla, para que así resulte una sensación de placer, pues aquel producto aumenta la vibración. Este cuerpo de deseos subsiste después de la muerte del cuerpo denso, pero el bebedor que se encuentra en su cuerpo de deseos no tiene ni boca ni estómago capaces de contener licores físicos. Puede, y así lo hace, ir a los bares o cafés donde interpola su cuerpo dentro del de los bebedores para aprovecharse así un tanto de sus vibraciones por inducción, pero esto es demasiado débil como para darle satisfacción. Puede meterse en un tonel de aguardiente, pero esto tampoco le da resultado, porque en un barril no se producen vapores que solo se generan en los órganos digestivos del bebedor. No tienen el menor efecto sobre él y se encuentra en parecidas circunstancias a las que se encuentra el hombre que en un barquichuelo estuviera en medio del océano. Agua, agua por doquier, pero ni una sola gota para beber, y en consecuencia sufre intensamente. Con el tiempo aprende, sin embargo, la inutilidad de desear bebidas que no puede saborear, de la misma manera como sucede con muchos de nuestros deseos en la vida terrestre. Todos los deseos en el mundo del deseo mueren por falta de oportunidad para satisfacerlo. Cuando el bebedor ha sido así purgado, está listo, en lo que concierne a esa costumbre, para dejar el estado de purgatorio y ascender al mundo celeste. Vemos pues que no hay tal deidad vengativa que ha hecho el purgatorio o el infierno para nosotros, sino que los creadores de estos han sido nuestros propios actos y malos hábitos. De acuerdo con la intensidad de nuestros deseos, será el tiempo que tengamos que sufrir para su purificación.
En los casos mencionados no hubiera habido el menor sufrimiento para el bebedor por haber perdido sus posesiones materiales. Si hubiera tenido algunas, no se hubiera cuidado de ellas, ni tampoco le habría causado el menor sufrimiento al avaro al encontrarse privado de alcoholes embriagantes. Podríase afirmar que nada le hubiera importado que no existiera ni una sola gota de licor en el mundo. Pero sí se preocupó por su oro y el borracho por su bebida. Así la inconmovible ley da a cada uno lo que necesita para purificarse de sus intensos deseos y malos hábitos. Esta es la ley que está señalada por la guadaña de la gran segadora, la muerte. La ley dice: aquello que el hombre siembre, eso mismo recogerá. Esta es la ley de la causa y efecto que regula todas las cosas, restableciendo el equilibrio, aun donde el menor acto haya producido una perturbación, desequilibrio que todos los actos producen. El resultado puede manifestarse inmediatamente o puede ser demorado durante años o vidas enteras, pero algún día en alguna parte se hará la justa y equivalente retribución. El estudiante debe notar muy especialmente que el trabajo de la ley es completamente impersonal. En el universo no existe ni recompensa ni castigo. Todo es el resultado de la ley invariable. La acción de esta ley se dilucidará completamente en el próximo capítulo, donde la veremos asociada a otra gran ley del cosmos, que también opera en la evolución del hombre. La ley que estamos considerando ahora es la ley de consecuencia. En el mundo del deseo, esta ley obra purificando o purgando al hombre de sus deseos inferiores, corrigiendo las debilidades y vicios que obstaculizan su progreso, haciéndolo sufrir de la manera más adaptada a ese propósito. Si ha hecho sufrir a otros o se ha portado injustamente con ellos, tendrá que sufrir de idéntica manera, pero debe notarse, sin embargo, que si una persona ha estado sujeta por sus vicios o ha hecho mal a otros, pero ha conseguido al fin dominar aquellos o se ha arrepentido y en lo posible remediado el mal causado, tal arrepentimiento, reforma y restitución lo ha purificado de esos vicios y malas acciones. El equilibrio se ha restablecido y la lección se ha aprendido durante esa encarnación y por lo tanto no causará sufrimiento después de la muerte. En el mundo del deseo se vive 3 veces más rápidamente que en el mundo físico. Un hombre que haya vivido 50 años en el mundo físico vivirá los mismos sucesos en el mundo del deseo en unos 16 años. Esto es, por supuesto, generalmente hablando. Hay personas que permanecen en el mundo del deseo mucho más tiempo del que pasaron en su vida física. Otras, por el contrario, que han abandonado la vida con muy pocos deseos groseros, pasan por ese mundo en un periodo mucho más corto. Pero el tiempo indicado es el usual en lo que se refiere al hombre corriente del día. Debe recordarse que conforme el hombre deja el cuerpo denso al morir, su vida pasada se despliega ante él en imágenes, pero entonces no siente nada por ellas. Mas durante su vida en el mundo del deseo, estas imágenes de vida se despliegan hacia atrás, como antes, pero ahora tiene el hombre todos los sentimientos que le es posible tener conforme las escenas van pasando una por una ante él.
Cada incidente de su pasada vida vuelve a ser vivido de nuevo. Cuando ha llegado al punto en que se ha injuriado a alguien, él mismo sufre el dolor que sufrió la persona injuriada. Vive toda la aflicción y el sufrimiento que causó a los demás y aprende cuán dura de soportar fue la herida o aflicción que él causó. Además, existe el hecho ya mencionado de que el sufrimiento es mucho más intenso, porque ya no hay cuerpo denso que lo mitigue un tanto. Quizás por eso está disminuida la duración de la vida a 1/3 allí. El sufrimiento pierde en duración lo que gana en intensidad. Las medidas de la naturaleza son maravillosamente justas y ciertas. Hay otra característica peculiar a esa fase de la existencia post-mortem, que está íntimamente relacionada con el hecho ya mencionado de que la distancia está casi suprimida en el mundo del deseo. Cuando un hombre muere, le parece que surge en su cuerpo vital, que crece inmensamente hasta adquirir proporciones colosales. Este sentimiento es debido no a que el cuerpo crezca realmente, sino a que las facultades perceptivas reciben tantas impresiones de tantas fuentes que parece que todas están a mano. Y lo mismo sucede con el cuerpo de deseos. Al hombre le parece que está presente ante todos aquellos con los cuales sus relaciones en la tierra fueron de manera tal que necesitan corrección. Si ha injuriado a un hombre en San Francisco y a otro en Nueva York, sentirá como si una parte de su ser estuviera en cada una de esas ciudades. Esto le produce un sentimiento inexplicable de estar hecho pedazos. El estudiante comprenderá ahora la importancia del panorama de la vida pasada durante la existencia purgatorial, en la que este panorama se realiza en sentimientos definidos. Si se le dejara tranquilo, sin perturbarlo al morir, la impresión de aquel se realizará en toda su plenitud, clara y profundamente en el cuerpo de deseos, lo que haría la vida en el mundo del deseo mucho más vívida y consciente, y la purificación sería más perfecta que si, debido a los lamentos por parte de los que rodean su lecho de muerte, durante el periodo de 3 días mencionado, el hombre solo pudiera tener una impresión vaga de su vida pasada. El espíritu que ha grabado en su cuerpo de deseos un recuerdo claro y profundo, comprenderá los errores de su vida pasada mucho más clara y definidamente que si las imágenes fuesen borrosas, debido a que la atención individual ha sido distraída por los lamentos y sufrimientos de los que lo rodeaban. Sus sentimientos concernientes a las cosas que causan su sufrimiento actual en el mundo del deseo serán mucho más definidos si se graban profundamente por medio de una impresión panorámica clara y distinta que si la duración de aquel proceso fuera corta. Este sentimiento agudo, preciso, es de un valor inmenso en las vidas futuras. Estampa sobre el átomo simiente del cuerpo de deseos una impresión imborrable. Las experiencias se olvidarán en las vidas futuras, pero el sentimiento subsistirá. Cuando se presenten nuevas oportunidades para repetir los errores de nuestras vidas pasadas, este sentimiento nos hablará con toda claridad y de manera inequívoca. Es esa voz perenne y constante que nos quema cuando no sepamos por qué. Pero cuanto más claro y definido haya sido el panorama de nuestras vidas pasadas, tanto más a menudo, fuerte y clara oiremos esa voz. Veremos, pues, cuán importante es que permitamos al espíritu agonizante morir con toda calma y quietud.
Haciéndolo así, ayudarémosle a recoger el más grande beneficio de la vida que acabó, a suprimir en el futuro los mismos errores, en tanto que nuestras lamentaciones egoístas e histéricas pueden privarlo de gran parte del valor de la vida que acaba de concluir. El objeto del purgatorio es el de borrar los malos hábitos, haciendo imposible su gratificación. El individuo sufre exactamente lo que ha hecho sufrir a otros con su deshonestidad, crueldad, intolerancia o lo que fuere. Por este sufrimiento aprende a obrar cariñosa, honesta y benévolamente, y con toda paciencia para los demás en el futuro. Como consecuencia de este beneficioso estado, el hombre aprende el valor de la virtud y de la acción justa y recta. Cuando renace está libre de malos hábitos, o por lo menos las malas acciones que cometa son producto de su voluntad libre. La tendencia a repetir el mal de sus vidas pasadas subsiste, porque debemos aprender a obrar con rectitud, conscientemente y por propia voluntad. Ocasionalmente, estas tendencias nos tientan, proporcionándonos así oportunidades de dominarnos a nosotros mismos e inclinarnos hacia la virtud y la compasión, y oponernos a la crueldad y al vicio. Pero para indicarnos la rectitud en el obrar y ayudarnos a resistir los sofismas e impulsos de la atención, tenemos el sentimiento que resulta de la purificación de los malos hábitos y la expiación de los malos actos de nuestras vidas pasadas. Si escuchamos esa voz y nos abstenemos del mal que nos tentaba, la tentación cesa. Nos liberamos de ella para siempre. Si caemos de nuevo, experimentaremos un sufrimiento aún mucho más agudo que antes, hasta que aprendamos a vivir la regla de oro, porque el destino de los transgresores es muy duro. Y aún así no hemos llegado todavía al fin. Hacer el bien a los demás porque deseamos que ellos nos lo hagan a nosotros es esencialmente egoísta. A su debido tiempo deberemos aprender a hacer el bien sin mirar cómo nos tratan los demás. Como Cristo dijo, debemos amar a nuestros enemigos. Hay un beneficio inestimable en conocer el método y objeto de esta purificación, porque así nos es posible adelantarnos a ella viviendo nuestro purgatorio aquí y ahora, día a día, avanzando mucho más aprisa que lo que sería posible de otra manera. Se aconseja un ejercicio en la última parte de esta obra, cuyo objeto es la purificación como ayuda para el desarrollo de la visión espiritual. Consiste en meditar sobre los acontecimientos del día al retirarse por la noche. Contémplese cada incidente del día en orden inverso, fijándose especialmente en su aspecto moral, considerando dónde y cuándo se obró con rectitud o erróneamente en cada caso particular, en pensamiento, palabra y obra. Juzgándonos así cada día, tratando de corregir los errores y las malas obras, acortaremos materialmente y quizás hasta suprimiremos la necesidad del purgatorio y podremos pasar directamente al primer cielo después de la muerte. Si de esta manera nos sobreponemos a nuestras debilidades,
También hacemos un adelanto material en la escuela de la evolución. Aunque fracasemos en corregir nuestras acciones, derivaremos, sin embargo, un enorme beneficio en juzgarnos, generando aspiraciones hacia el bien, las que a su debido tiempo se traducirán en rectitud de obrar. Al examinar los sucesos del día y lamentarnos de lo mal hecho, no debemos olvidar el aprobar impersonalmente el bien que hayamos hecho y determinarnos a obrar aún mejor. De esta manera fortificamos el bien por la aprobación, así como debilitamos el mal por la reprobación. El arrepentimiento y la reforma son también factores poderosos para acortar la existencia en el purgatorio, porque la naturaleza nunca gasta esfuerzos en procesos inútiles. Cuando comprendemos el error de ciertos hábitos o actos de nuestra vida pasada y nos determinamos a borrarlos o a deshacer el mal hecho, expurgamos las imágenes de ellos de nuestra memoria subconsciente y ya no estarán allí para juzgarnos después de la muerte. Aun cuando no podamos restituir o recompensar el mal hecho, la sinceridad de nuestro dolor bastará. La naturaleza no tiene por fin el desquite, puede compensarse a nuestra víctima en otra forma. Muchos progresos ordinariamente reservados para las vidas futuras serán hechos por el hombre que se tome el trabajo de examinar y juzgarse a sí mismo, desalojando los vicios y reformando su carácter. Esta práctica es muy recomendable. Es quizás la enseñanza más importante de esta obra. Mientras el hombre mantenga deseos relacionados con la vida terrestre, debe permanecer en su cuerpo de deseos, y como el progreso del individuo requiere que éste pase por las regiones superiores, la existencia en el mundo del deseo debe ser forzosamente purgadora, tendiendo a purificarlo de las cadenas de sus deseos. 2. Todos los deseos en el mundo del deseo mueren por falta de oportunidad para satisfacerlos. De acuerdo con la intensidad de nuestros deseos será el tiempo que tengamos que sufrir para su purificación. 3. Aquello que siembres, eso mismo recogerás. Es la ley de la causa y efecto la que regula todas las cosas, restableciendo el equilibrio. 4. El trabajo de la ley es completamente impersonal. En el universo no existe ni recompensa ni castigo. Todo es el resultado de la ley invariable. 5. En el mundo del deseo esta ley obra purificando o purgando al hombre de sus deseos inferiores. En el mundo del deseo se vive 3 veces más rápidamente que en el mundo físico. Conforme el hombre deja el cuerpo denso al morir, su vida pasada se despliega ante él en imágenes, pero entonces no siente nada por ellas. Durante su vida en el mundo del deseo estas imágenes de vida se despliegan hacia atrás, como antes, pero ahora tiene el hombre todos los sentimientos posibles y conforme las escenas van pasando una por una ante él, cada incidente de su pasada vida vuelve a ser vivido de nuevo. 7. El espíritu que ha grabado en su cuerpo de deseos un recuerdo claro y profundo comprenderá los errores de su vida pasada mucho más clara y definidamente que si las imágenes fuesen borrosas, debido a que la atención individual ha sido distraída por los lamentos y sufrimientos de los que lo rodeaban. 8. Permitamos al espíritu agonizante morir con toda calma y quietud. Haciéndolo así ayudarémosle a recoger el más grande beneficio de la vida que acabó, a suprimir en el futuro los mismos errores. 9. El objeto del purgatorio es el borrar los malos hábitos haciendo imposible su gratificación. El individuo sufre exactamente lo que ha hecho sufrir a otros. 10. Juzgándonos cada día,
tratando de corregir los errores y las malas obras. Acortaremos materialmente y quizás hasta suprimiremos la necesidad del purgatorio. El arrepentimiento y la reforma son también factores poderosos para acortar la existencia en el purgatorio. Hasta pronto. Muy bien, amigos, hasta aquí ha sido la presentación de hoy. Como ven, tiene mucho contenido y muchas cosas para puntualizar y discutir sobre el tema. El tema es bastante profundo, tiene muchas cosas detalles que hay que mantener presentes. Voy a compartirles ahora inmediatamente los 10 puntos. Los voy a poner aquí en el chat y abrimos los micrófonos para que hagan sus comentarios, sus opiniones, sugerencias. Ok, aquí está. Este es la número 1 y esta es la número 2. 5 puntos primero y 5 puntos después. Ahí lo tiene. Pues bien, esto listo para los que tengan preguntas, opiniones, sugerencias. Adelante. Adelante, Carlos. Eh, ¿Se podría hacer una retrospección de años pasados, o sea, de los puntos más eh, importantes en que uno haya injuriado y lo que uno recuerda, ¿no? Porque creo que uno no se va a poder acordar de todo, pero ¿tendría efecto esa retrospección? Tiene efecto porque no es el ejercicio de retrospección diario, pero la retrospección, la evaluación y juzgar el comportamiento que uno ha tenido mal o bueno, porque también no tiene que ser necesariamente cosas malas, pero en este caso si son injurias o cosas malas que uno ha cometido, el hecho de que uno lo juzgue y haya un arrepentimiento sincero, si hay arrepentimiento sincero, eso queda purgado del sistema. O sea, no hace falta que en el purgatorio vuelva a repetirse esa situación. Porque, bueno, lo explica Max Heindel precisamente en esta presentación, que el arrepentimiento y el querer restituir, restaurar el mal hecho, funciona igual que si estuviera en el purgatorio. O sea, a la vez que la persona reconoce que ha cometido un error, se compromete a no volverlo a cometer. Esto trata de restituir a la persona en el caso de que no pueda, porque circunstancias de la vida impiden que uno se encuentre con esa persona o por cualquier otra razón. El arrepentimiento sincero, el sentir de verdad el dolor que causó a esa persona, eso le purga de el mal que cometió. O sea, termina con ese capítulo y como en la naturaleza no hay ensañamiento de ningún tipo y no se emplean esfuerzos innecesarios para que no sean con un propósito verdadero, pues entonces ya eso queda totalmente eliminado del sistema. Así que respuesta corta final, sí funciona. Adelante, Miriam. Buenas noches, como dije, muchas gracias por la presentación y creo que lo que están comentando, el mismo Max Seyne lo dice, que está bueno hacer una carta y escribir todo lo que uno
sinceramente se pueda llegar a arrepentir, ¿cierto? Eh, Porque a veces por ahí uno no hizo bien la retrospección, o en momentos pasados no la conocía, y ahora Sí. toma más conciencia de lo que pasa con este tema. Así que creo que es así, ¿no es cierto? Exacto, sí, sí, cualquier método que se use, en este caso para cosas pasadas, pero que mantenga el mismo objetivo, que es de Claro. autocensurarse en el sentido de que se reconoce que uno ha actuado mal y que ha tenido una equivocación de esa índole, pues eso va a funcionar. Si existe de verdad el arrepentimiento sincero, porque lo importante no es reconocer que uno se equivocó, sino que está arrepentido de haberlo hecho y de cierto modo uno siente, le duele haber cometido semejante acto. En ese caso, ya sí, ahí sí se purga, en ese caso se purga. Lo importante es eso, sentir el arrepentimiento y bueno, en el caso de que se pueda restituir a la persona, pues irle, pedirle disculpas, solicitarle su perdón y si se trata de un daño material, pues restituirlo en lo más que se pueda para que la persona quede satisfecha y se sienta en el estado de ánimo de poder perdonar a la persona que cometió eso. O sea, lleva todo un engranaje en el caso de que no se pueda porque ya la persona vive en otra ciudad o en fin, cualquier otra cosa de esa, pues entonces la persona lo que sí debe de sentirse, cuando se juzga de esa manera, sentirse completamente arrepentido del acto que cometió y bueno, de alguna manera lo sufre porque va a sufrir que él no debió hacer eso y se pone, vamos a decir, en los zapatos de la persona que Mm. injurió o la persona que hirió y entonces siente el dolor que esa persona tuvo que sentir por causa de su injuria, de su calumnia, lo que sea, lo que haya hecho él. Esa es la razón Y de eso. muchas gracias. Y otra cosa, a pesar de esto, vamos a suponer de que una persona sinceramente se arrepiente y pasa un tiempo y siempre pienso que va a caer en tentación, porque para ver realmente si aprendió la lección, porque, por ejemplo, a veces uno le ocurren cosas en la vida que, vamos a suponer, no tiene criterio para tomar determinadas decisiones. Y dice, en ese momento cuando se sintió mal, se sintió la persona culpable de que tomó esa decisión, dice, uy, no lo voy a cometer más este error. Pasa un tiempo y después otra vez se le presenta una situación y tiene falta de criterio de tomar una determinada decisión. O sea que estamos tentados constantemente porque eso es como decir, reforcé o no, aprendí o no aprendí esta lección, ¿no es cierto? Claro, sí, Estamos constantemente. mientras no se imprima firmemente la Claro, lección en el ah, espíritu de la persona, la tentación se va a seguir presentando. claro, Cuando cesa de presentarse la tentación? Cuando la persona aprendió verdaderamente la lección y eso, se sabe que no va a claro, fallar más. O sea, le pueden sí. poner todas las tentaciones delante que no va a fallar. Por ejemplo, yo pongo un caso mío. Yo fumé 30 años. Por 30 años fumé y es muy difícil dejar de fumar. Finalmente, con ayuda divina dejé de fumar, pero yo hoy le tengo una aversión al cigarro que toda la persona que yo vea fumando siempre le aconsejo y le digo, se puede dejar. Yo fui un fumador empedernido y lo Mm, dejé y después que lo dejé me sentí tan liberado y tan feliz y me siento hoy en día tan realizado de haber tenido la voluntad de haber dejado de fumar. Eso es un triunfo, para mí eso fue un triunfo. Me pueden poner claro. la fábrica de cigarro delante completa, que yo no siento ninguna necesidad de un cigarro. Por lo tanto, estoy curado de eso, ¿no? Es Realmente cierto. de eso ya estoy curado. O sea, ya me pueden poner toda la tentación de cigarro que haya en el mundo y yo no, vaya, no me interesa, es que no me interesa, porque Sí, es así. lo interioricé. Así, Claro. sí. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Adelante, Esther. Ay Dios, yo pensaba que ya se me había ido la página mía. No, no, estaba ya, no sé si se puede decir, respondiendo de la pregunta que hizo Carlos, Arreglando, mire, lo que explicaste está bien, bien interesante y bueno, muy buena conferencia. Yo estaba también pensando, al principio cuando Carlos iba a intervenir también de eso mismo, cuando en el pasado, en los años jóvenes y todas esas cosas, uno no conocía la retrospección, nada de estas cosas.
la base que yo pienso también, nosotros éramos 10 hermanos, ¿no? Pero bueno, mi mamá siempre decía, nunca le hagan a nadie lo que no quisieran que le hicieran a ustedes, ¿no? Siempre tuvimos esa base, ¿no? Y lógicamente, si yo veía a alguien que hacía algo, que teníamos una amiguita muy en Cuba muchos años que hizo cosas muy negativa y así se burlaba de un muchacho parapléjico subiendo la guagua y me decía, ríete. Y yo dije, yo no puedo soportar lo que tú estás haciendo. Me levanté del asiento y me fui para otro, ¿no? Porque nunca pude olvidar la mirada del muchacho cuando vio que ella se rió de él. Bueno, muchas cosas que uno sentía que a mí me dolían y esa muchacha había sufrido mucho, una madre murió tuberculosa, bueno, muchas cosas. Entonces, yo me puse a pensar ahora con la conferencia eso mismo tanto de mí, cosas, errores de juventud, que yo siempre sentí que me arrepentía a través de la trayectoria de tantos años que uno ha vivido, pero siempre recuerdo que me arrepentía o algo, ay, yo hice mal, cualquier cosa, ¿no? Pero a no hacer la retrospección, aunque me enjuiciaba, yo fui bastante severa en mis acciones conmigo misma. Pero yo digo, bueno, ¿qué tal? La pregunta, eso reduce la estadía en el purgatorio, ¿no? Sí, No, aunque no me he arrepentido, ¿no? no, Esa es mi pregunta. definitivamente, sí, lo dice precisamente, la conferencia de hoy lo dice. La Sí, sí. persona que sinceramente se arrepiente de cualquier acto que haya cometido mal, pues ya eso lo limpia de ese punto. Vaya, las otras cosas no, las otras cosas si no ha tenido la oportunidad de arrepentirse o rectificarla o restituirla, restaurarla, pues entonces eso queda pendiente. Pero mientras más uno pueda, para eso recomiendan la retrospección, mientras más uno pueda ir eliminando esas cosas, pues menos tiempo tiene de purgatorio y menos tiempo le queda por cosas por purgar, ¿no? Y esa es la razón, precisamente eso es lo importante y el beneficio de ese sistema, ¿no? Es verdad. Sí, sí, Ujú. sí. Muy bien. Muchas gracias, porque eso hace reflexionar mucho, mucho, ¿verdad? Gracias, sí, claro, seguro, No, gracias a seguro. ti, gracias, gracias. Adelante, Carlos. También, también es importante saber de que cuando uno comete un error y uno se arrepiente, voltear la página, olvidar, porque es dañino. Hay personas, a mí me ha pasado, que al di- me arrepiento y al día siguiente sigo con esa sensación y sigo con esa sensación. Eso es dañino. Me parece haber leído en los libros, más o menos sería como bañarse a cada momento durante el día. Eso va a debilitar el cuerpo vital, ¿no? Entonces, ese arrepentimiento seguido, seguido, haría daño al cuerpo de deseos. Bueno, ya Creo eso no es haber arrepentimiento, leído eso es remordimiento. Son cosas ya, ajá. diferentes. O sea, mientras haya remordimiento, quiere decir que realmente todavía no se ha expurgado, no se ha salido de esa situación, ¿no? Eso es remordimiento, no es arrepentimiento, porque uno también tiene que aprender a perdonarse a sí mismo. Y si una persona se arrepiente verdaderamente, sinceramente, y en el mejor de los casos, puede restaurar el daño que hizo. Ese es el mejor, ese es el ideal, vamos a decir, el ideal de los casos es restaurar el daño que hizo, pues ya no necesita más pensar en eso. Lo que pasa es que existe eso que es el remordimiento. La persona se sigue inculpando de lo que hizo y no, eso hasta cierto, eso no es necesario tampoco, eso no es necesario. Las personas tienen que aprender a perdonarse a sí mismos. Si uno es capaz de perdonarse a sí mismo, es capaz de perdonar a los demás también. O sea, todo tiene un balance, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una compensación en todo, no puede ser hacia un solo lado las cosas, ¿no? Vaya, esa es parte de lo que dice Mahendel y parte de mi opinión también, ¿no? Pero así debe de funcionar, supongo. Adelante, Marco. Sí, yo quería decir que el purgatorio se puede evitar, pero es muy difícil. Hay que lograr un grado de santidad muy grande para evitar el purgatorio en el 100%. Todos los que estamos aquí, más o menos, tenemos nuestras cositas internas, porque nosotros exteriorizamos
lo que queremos que vean. En realidad tenemos nuestros egoísmos y nuestras cosas internas que es normal. Cuando usted quiere a su hijo más que a otro niño, está siendo egoísta. Y eso es lo normal. Eso decir ahora que quieran a todos los niños por igual es muy difícil. Por lo tanto, eso hay que purgarlo. O sea, todo, cualquier sentimiento, no tiene que ser un asesino, no tiene que ser, sino cualquier cosa que no sea buena, hay que purgarlo. Entonces, hay otra cosa que se llama discernimiento, que es muy importante, porque nosotros somos buenos. Yo soy el mejor hombre del mundo, y así nos vemos nosotros, pero dice más gente que si tuviéramos la posibilidad de vernos como nos ven a nosotros, pues cambiaríamos muchas cosas. Porque muchas veces decimos, no, yo no hago daño, y no es real. No es real. A veces pensamos que hacemos un bien y estamos haciendo un mal, porque no hemos llegado al nivel de analizarnos a profundidad, que eso se adquiere con el tiempo y con el camino espiritual que se sigue. Este camino, el camino espiritual, yo siempre lo digo, se va estrechando y cada vez tenemos menos cosas que hacer. El camino ancho es el que coge la humanidad ordinaria y tiene que pasar tiempo en el purgatorio. Max Hendel lo dice, se puede evitar, pero es difícil, no es fácil, no es fácil. Ahora sí podemos acortar el tiempo, sí podemos que nuestra estancia en el purgatorio sea menor que si fuéramos una persona común y corriente. Sí, así es, Marco. Y está precisamente en la conferencia de hoy, McHendel habla de que se puede acortar usando esos mismos métodos, ¿no? O sea, la persona puede ir limpiando parte, no puede limpiarlo todo, es imposible, pero parte sí lo puede ir purgando y acorta el tiempo en, en el purgatorio. Adelante, Esther. Un momentico, que es Víctor, mi hermano, que está aquí conmigo, quería decir algo. Siéntate. Adelante, Víctor. Sí. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas bendiciones para todos. Igualmente. Gracias. No, yo solo quiero decir que realmente no es por dármela de mejor que nadie y ser el más arrepentido del mundo, pero yo me considero un señor pecador. Mi vida de joven fue muy fuerte, demasiado, yo diría. Tuve muchos problemas, fui muy rebelde, me busqué muchos problemas por mi rebeldía. Yo siempre fui muy rebelde, incluso peligrosamente rebelde. Y por eso tuve que pagar. Yo estuve preso 4 veces cuando el servicio militar obligatorio, porque mi rebeldía me llevaba a no querer enfrentarme a lo que tenía que hacer. Yo tenía que pasar mi servicio militar obligatorio, aunque fuera una cosa muy desagradable y fuera impuesta, pero yo tenía que hacerlo y no lo hice. Bien, mi servicio militar duró más de la cuenta, estuve preso, estuve fugado, escondido por ahí, qué sé yo, las barbaridades que yo hice. Entonces, tuve la dicha después de encontrarme con Horencio Durán, que fue un astrólogo de la Fraternidad Rosacruz y presidente por muchos años en Cuba. Y fue un hombre maravilloso, un verdadero y legítimo astrólogo que hizo maravillas con la astrología. Y él mismo me lo dijo, él me dijo, oiga, usted tiene una rebeldía, usted tiene que pulir eso. Y yo le dije, sí, yo tuve que reconocerlo. Yo me arrepentí mucho después, la verdad. Tuve tantos problemas que yo creo que los mismos problemas me llevaron al arrepentimiento. Porque cuando el que mucho peca tiene mucho de qué arrepentirse, y ese fue mi caso. No, por eso yo me abstengo mucho, mucho, mucho de criticar a nadie porque yo estoy para que me critiquen tantas cosas bárbaras que hice. Así que, aunque yo les digo con sinceridad, soy un gran arrepentido de muchas cosas. Eso es todo lo que quería decir. Gracias, Víctor. Muchas gracias por tu comentario.
Adelante, Susana. Sí, bueno, Armando, primero darte las gracias, porque como siempre, una clase maravillosa que nos hace pensar, nos hace reflexionar. Y bueno, yo, acordándome de lo que Marco estaba hablando ahorita, eh, mm, es muy cierto, ¿no? Nos es muy fácil racionalizar y no darnos cuenta de los errores que cometemos. Eso es normal en los seres humanos, justificarnos constantemente. Pero independientemente de eso, de que no admitimos, conscientemente no admitimos nuestros errores, hay algo que las personas a veces confunden. Las personas dicen, no, ya yo perdoné porque yo me olvidé de esto. Olvidar no es perdonar. Olvidar sencillamente a veces es hasta un mecanismo del ser humano para cubrir algunas cosas que nos están lastimando y de la cual queremos olvidarnos porque son cosas que tenemos dentro, que no hemos perdonado, que nos están lacerando constantemente. Cuando uno perdona es cuando uno puede recordar los eventos que fueron, vamos a decir en este caso, nos hacen daño, nos lastiman, ¿no? Y nos lastimaron en un momento y los podemos recordar eh, sin, um, sin dolor, sin ira, con un sentimiento de paz, con un sentimiento de paz, sin emociones dañinas. Eso es perdonar. Perdonar es sencillamente no sentir emociones que nos hacen daño cuando recordamos esos eventos. Podemos hablar hasta de ellos sin rencor de tipo alguno, pero no, olvidar no es perdonar, porque entonces las personas que tienen algún problema de demencia, algún problema de Alzheimer, cualquier persona que tenga desgraciadamente uno de esas enfermedades, entonces por ya padecer esa enfermedad ya perdonó. No, no ha perdonado nada. El espíritu está ahí y sigue con su carga, sigue arrastrando su carga. O sea, recuerden siempre eso. Perdonar no es olvidar. Olvidar es una cosa y perdonar es otra. Y además, cuando estamos conscientes y no estamos enfermos, recuerden que olvidar es solamente un mecanismo que estamos usando para tapar un hueco que tenemos, una dificultad que tenemos. Gracias, Armando, gracias a todos y muchas bendiciones. Gracias a ti, Susana. Adelante, Rosa María. Gracias. Mira, escuchando a Susana, me preguntaba, porque me pasa a mí también, ¿cómo podemos vivir? Bueno, tanto como vivir, sin tener ciertas expectativas de que los demás sean más como parecidos a lo que uno quiere, porque somos todos tan diferentes y a veces a nosotros nos gustaría que las otras personas fueran un poquito más como uno. Y eso realmente es una carga, como dice Susana, emocional, psicológica. Y no sé, pues cómo es que se puede aprender a tener esa aceptación universal, no sé, de todo, de todos. ¿Alguna idea, profesor? No, bueno, eso es una actitud. O sea, eso no se aprende, eso se siente, se llega a eso por una actitud, por la comprensión de cuáles los procesos que se gestan en la vida, en la evolución. Si uno ve a todas las personas, todas las que conocemos, como parte de la misma fuente, que todos tenemos la misma sustancia interior, que todos somos hijos de la misma fuente, del Dios creador. Y entonces nos vemos como hermanos, porque realmente da lo mismo la envoltura que tenga. Uno tiene hermanos y tiene familias y tíos y hijos, y todos se visten distintos. O sea, no hay dos personas que se vistan iguales. Pues, bueno,
a veces los imaguas se visten iguales, pero esto, en realidad todas las personas tienen una envoltura diferente. Entonces la envoltura realmente es lo que nosotros no debemos de ver. Debemos de ver lo que está dentro. Y cuando nosotros vemos lo que está dentro, pues nosotros comprendemos que esa persona tiene la misma sustancia que nosotros, que hay mucha variedad, porque realmente somos individuos, nos hemos individualizado para poder alcanzar el sendero de la evolución y de esta manera llegar a ser dioses como el Dios mismo que nos creó. Si no nos individualizamos, no podemos serlo, porque si no estaríamos todavía en el cuerpo de Dios como espíritus virginales, no nos hace falta nada, si ahí estábamos comodísimos, no estábamos haciendo nada. Y teníamos toda la sabiduría a la mano, estábamos viviendo dentro de Dios porque somos Dios en ciernes, ¿no? Somos realmente dioses en preparación y con todos los poderes latentes y toda la sabiduría latente del creador. Pero es una actitud, uno tiene que ver, uno tiene que concebir, tiene que aceptar, tiene que totalmente tener como cierto el hecho de que los otros seres humanos son parte también de la misma fuente. Somos hermanos divididos por una envoltura temporal, como es la vida física, es temporal, una cosa ilusoria, y esto no vemos la parte interior, pero si uno lo tiene como premisa, pues eso ya cambia mucho la actitud hacia las personas. Entonces no se trata de aceptar a regañadientes, no se trata de que, bueno, tengo que tolerarlo, porque tolerar realmente no es comprender. Tolerar es dejar pasar, vamos a decir, bueno, sí, yo te tolero que tú seas así, bueno, pero yo te tolero, pero estoy en disgusto, y eso no se trata de aceptación, no se trata de tolerar ni de aceptar de esa manera, sino de comprender que el otro es tan chispa divina como lo es uno mismo, y no tratar de que los demás sean como uno, ni uno tiene que ser como los demás tampoco, cada cual en su rango. Respeto por todo lo que esa persona es, o sea, respeto por su ideología, respeto por su religión, respeto por su forma de ser. Ese respeto mutuo, porque tiene que ser mutuo, o sea, yo no tengo que respetar a una persona si esa persona no me respeta a mí tampoco, o sea, debe ser mutuo en ese caso, ¿no? Y de esa manera, pues entonces nos vemos de diferentes formas, es así como funciona. Adelante, Susana. Gracias. Sí, Por Gracias. nada, Rosa María. Rosa María, lo que tú dices es muy interesante, igual que lo que acaba de decir Armando, porque mira, el problema es el siguiente, fíjate que en casi todos los grupos religiosos, cuando van a hacer algún juramento o algo, te dicen no bebas, no fumes, no, una serie de cosas, pero casi yo creo que en ninguno te dicen no tengas sentimientos malos. Así, no puedes tener sentimientos malos. Si te dicen trata de no tener sentimientos adversos, pero el día que por ejemplo, en los probacionistas, el día que le digan no pueden tener emociones negativas hacia otros, nos acabaron los probacionistas, los verdaderos. El que le diga que lo es un mentiroso. Pero, y eso yo quiero que ocurra así en todo, porque mira, no podemos cogernos como patrones para que los demás, ¿entiendes?, sean como nosotros, porque yo puedo decir, ay, yo soy muy buena en esto, yo soy muy buena en lo otro, yo nunca he dicho esto, pero me puedo estar engañando, puede que otro que está frente a mí o que está cerca de mí piense lo mismo, ¿se entiende? Y piense que es muy bueno, que es perfecto y que yo soy imperfecta, ¿te entiendes? Entonces, nosotros no somos patrones de nada. El único patrón que tenemos hasta ahora, el más perfecto que yo he encontrado, ha sido el Cristo. Nos vino a traer, y esto no es habladuría barata ni nada de eso, es un patrón, sencillamente un patrón de amor, un patrón de entrega, un patrón de cosas buenas, ¿no entiendes? Nos trajo una enseñanza muy hermosa, ¿me entiendes? Y ese debe ser el patrón. Yo no soy patrón de nadie, yo no puedo pedir, no puedo querer que otra persona sea igual a mí, porque yo me considero buena, ¿me entiendes? Porque ahí estoy pecando, ya decir yo soy buena, ya ahí estoy en el peor pecado que se puede uno imaginar. Lo primero es reconocernos a nosotros mismos. Y otra cosa, Rosa María, uno tiene que conocerse a sí mismo de verdad, no de mentirita, de verdad. ¿Tú sabes para qué? Para poder cambiar. Es la única forma de poder cambiar, conocer
lo que tenemos de bueno y de malo, y eso lo vamos conociendo, yo imagino que con el tiempo, poquito a poco, en diferentes encarnaciones, porque en una sola va a ser muy difícil. Conocernos realmente y, y no compararnos con otros. ¿Tú sabes por qué? Porque, como decía Armando, no somos iguales, tenemos diferentes matices, ¿me entiendes? Entonces, el compararnos con otros no, nos va a dejar o por debajo o por encima, porque es un problema de apreciación. Y ahí ya estamos cometiendo un error inmenso. Eso, y nosotros podemos cambiar lo que nosotros hacemos, de bueno o de malo, podemos intentar cambiarlo, pero lo que sí no podemos es cambiar a la otra persona. Eso está fuera de nuestro alcance. Entonces, nada, y por ir para allá, el camino es difícil, Rosa María, es bien difícil, pero lo vamos a pasar. Gracias. Gracias, Susana. Hay un asunto a veces también de inconsciencia. Mira, te voy a dar un ejemplo específico. Hoy se me bajó el azúcar y necesitaba comerme una banana y tenía la banana, pero justamente estaba en un ambiente, como tú dices, religioso, y estaban en un momento de oración y se me prohibió y yo estaba, no me sentía bien y no pude. Y la persona que me dijo que no podía, yo dije, oh, algún día te va a pasar a ti. Pero me cayó tan mal y yo no quiero, imagínate todas las horas que han pasado, son las 6:15 de la tarde, y yo no quiero desperdiciar mi energía emocional o psicológica en cosas así que son incambiables, que no tengo poder ni. ¿Te fijas? A eso iba mi pregunta, que cómo uno podía sacudirse algunas cosas que son imposibles, que siempre a uno se le van a aparecer en el camino. Bueno, los Sí, estoicos tienen una solución para eso. Los estoicos, una corriente filosófica, bueno, empezó en Grecia y terminó en Roma, ¿no? Ellos dicen que el molestarse por algo es una opción, o sea, las cosas no te molestan, te molestas tú. O sea, tú eres la que te molesta, pero si tú no hayas lo que te sucede gravoso, pues entonces no te molesta y no te hace daño. Porque realmente, como acaba de decir Susana, lo único que nosotros controlamos, y esto lo dicen los estoicos también, son nuestros pensamientos. Todo lo que está en el exterior está fuera de nuestro control. Yo no puedo controlar que ahora yo esté parado en la calle y venga alguien y me dé un palo por la cabeza. Yo no puedo controlarlo. Eso yo no sé si el hombre que viene va a sentarse al lado mío, a esperar al autobús o me va a dar un golpe en la cabeza, no lo puedo saber. Entonces, lo que yo sí puedo controlar son mis pensamientos. Entonces, puedo decir, bueno, esta persona está actuando raro o errático, déjame ponerme en guardia o déjame cuidarme o algo así, entonces yo tomo esa decisión. ¿Ves? O sea, la decisión de molestarse es una decisión que uno toma. Le pueden decir una ofensa en la cara y uno no sentirse ofendido porque tomé la decisión de no ofenderme. Y cuando uno toma la decisión de no ofenderse, pues ya está de cierta manera limpiando eso porque, como dice el Buda, emitir un pensamiento, un sentimiento de odio o de cualquier índole, pero bueno, pongo el odio porque es el más severo, ¿no? Un pensamiento de odio hacia otra persona es como tomarse un veneno y pretender de que le haga daño a la persona que queremos que le haga daño. Si el veneno me lo estoy tomando yo, ¿cómo le va a hacer daño a la otra persona? ¿Ves? Entonces, esa es la situación. El molestarse por algún evento es una elección de cada cual. Adelante, Marco. Sabias palabras, gracias. Permiso, Marco, permiso, Armando. Espérate. Llevamos más de una hora y Hoy sí. Vamos a poner, sí. tener la grabación y seguir con las Sí. preguntas. Gracias, Marco. Sí, vamos a poner, vamos a compartir la pantalla inmediatamente para la oración. Y ahora un caballero amable que nos haga el favor de leer la oración. Yo la hago. Adelante. Plegaria para el estudiante. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios,
para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que así sea. Así sea. Que así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosa Cruz de Ocean City, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heine, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así Que sea. así sea. Así sea. Que así sea. Que así sea.